Hola, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe. Bien, Hola. Qué bonito fondo. Oye, se ve el cielo nomás. Y con un movimiento. No, que se ve bonito, se ve bonito. No lo estaba diciendo. Mm, No, es que estaba la cámara prendida, no me había dado cuenta. Menos mal, pongo un papel ahí, o si no me hubieran visto. ¿Un papel? Ah, debe ser Sí. un de esos gifs que a veces pone mi hijo. Ya, no. ¿Cómo van con la materia? ¿La van entendiendo? ¿Es un poco complicado? Cuéntame. ¿Cómo van? Profe, lo escucho muy bajito. Bueno, esta semana parece que se me ha echado a perder varios micrófonos, entonces. ¿Cómo van? ¿Se va entendiendo la materia? ¿Están un poco complicadas, un poco perdidas? Cuéntenme. Sí, bien. Entonces vamos a continuar. Recordemos que estos eran los tipos de técnicas electroanalíticas que vamos a ver en todo el semestre. ¿Ya? El potencial controlado, intensidad controlada, podemos ver lo de, lo de disolución en el seno, conductimetría directa e indirecta, metodologías de interfase, los estáticos son potencial, eh, donde la corriente es, tiende a cero, donde lo que varía el potencial, potenciometría, valores y titulaciones potenciométricas, métodos dinámicos, un potencial que controlan, que varía con el tiempo, se fija, columbimetría, voltametría cíclica, valoración amperométrica y electrogravimetría. ¿Ya? Vimos esto al comienzo de la clase pasada, vimos lo que era potenciometría, eh, hablamos de sus fundamentos, de cómo varía el potencial a diferentes concentraciones y quedamos aquí, si no me equivoco, ¿cierto? Y quedé de hablar de los electrodos de membrana de vidrio. ¿Ya? ¿Recuerdan quién inventó los electrodos de membrana de vidrio? ¿O cómo se dieron cuenta que funcionaba? ¿Recuerdan que fue un biólogo el que se dio cuenta de esto y no un químico? Sí. Ya. Ustedes saben que estos electrodos de membrana de vidrio hacen que puedan medir a diferentes pH, no lo suficiente para que se oxide irreversiblemente ni se reduzca irreversiblemente. ¿Ya? Estos electrones de membrana de vidrio y existen distintas membranas de vidrio, como vimos anteriormente. ¿Ya? Históricamente ustedes saben que de los electrodos potenciométricos, el electrodo de pH fue el primero que existió. ¿Ya? Y esto fue para ver medios celulares. ¿Ya? Ya tenemos el electrodo de vidrio, con lo que consta. Esta es la pared eh, celular. Esta es la pared de vidrio fina. Este, esta plata, cloruro de plata, ¿qué era? Porque este es alambre de plata y este es plata, cloruro de plata. ¿Se acuerdan de qué era esto?
que era necesario. Dentro del electrodo, recuerdan que habían tres tipos de electrodos: electrodo de referencia, electrodo auxiliar y electrodo de trabajo. La membrana de vidrio es el electrodo de trabajo. Pero qué era este electrodo de plata? La referencia. ¿De referencia? El de referencia, bien. Y acá la concentración del ácido clorhídrico es de 0,1 normal o 0,1 normal, molar. ¿Por qué tiene que ser esto? Para asegurar que este esté a un pseudo pH 1, ¿ya? Y puede haber diferencias con hasta pH 2. Porque si hay pH 1 no habría diferencia entre la capa interna y externa y no se podría tener una medida fidedigna. También habría un problema de la reducción de la membrana de vidrio y no podríamos medir de nuevo algún pH. No serviría el instrumento. ¿Ya? Acá ya hablamos, pero no vimos la composición de la membrana de vidrio, que es óxido de sílica en su mayoría, un 72%, un 6% de calcio y un 22% de óxido de sodio. ¿Bien? Esta es para la membrana interna y externa. La membrana está parcialmente hidratada para que se generen silicatos. Si no se generan silicatos, no se puede formar no puede haber esta diferencia de potencial. Los protones se intercambian por los de sodio para las membranas de paredes, generándose un potencial diferente uno al otro. Entonces, tenemos esta composición, ¿cierto? Que es la membrana de vidrio. Por lo cual, los iones hidrógeno van reemplazando a los iones sodio, haciendo un intercambio iónico. Para, siempre y cuando, para que esta membrana de silicato vaya generando un potencial eléctrico, que mi instrumento lo traduce como pH. Aquí está en forma más general, cómo se forma. Aquí está la membrana de vidrio, los electrodos, ¿ya? Acá tenemos cómo calcular la pila de Daniels. Acá hay un electrodo de referencia, pero este ya tiene su electrodo de referencia, IR, ¿ya? Donde esta es la parte interna del cátodo, la membrana y el puente salino, que están dentro. Todos los términos de expresión son constantes, excepto el potencial externo, ya que la composición de las diferentes fases de celda permanece constante, excepto la disolución a medir. Es decir, que de todos estos potenciales que se va a medir o que van a influir en la medida del potencial, tenemos que IR es constante, ¿ya? Porque es el potencial de electrodo de referencia del electrodo de vidrio, el potencial interno, que es el potencial interno de la membrana, el externo, que es de la solución, el AS, que también es de la membrana pero externa, el ER, que es del electrodo de referencia, y el AU, el UL, ¿ya? Donde IR, donde ya se explicó cuáles son los potenciales de cada uno, interfieren en la medida de pH y vemos que el potencial externo es del analito que queremos medir. ¿Ya? Esta es una membrana sólida, este es de nuevo cómo se ve el electrodo de pH, aquí podemos ver el electrodo de referencia, el puente salino, ¿ya? Y aquí sería una composición de la membrana de silicato, donde pueden ver que es Si, Na, Si,
silicio, sodio, pero acá se reemplazó por un hidrógeno. Y esta diferencia potencial que tienen va a generar, esto va a generar una diferencia potencial que se va a traducir a una concentración de hidrógeno, ya que la membrana interna tiene o debería tener siempre la misma concentración de ácido clorhídrico. Y la siguiente, y la membrana interna, la solución a medir variaría con el tiempo. Esta es la forma de la membrana, la forma geométrica que tiene, donde podemos ver dónde se intercambia los iones hidrógeno por los iones sodios, ¿ya? Del intercambio de fase iónico de la estructura de silicato. Aquí está la porosidad que existe en cada uno, donde se van reemplazando. Podemos ver que los iones sodio en toda esta estructura de silicato tienen una fácil movilidad iónica, donde pueden salir y pueden volver a entrar. ¿Ya? Acá tenemos una forma cristalina y acá tenemos una forma de vidrio. Lo bueno es que en estas entradas pueden entrar y salir el sodio, lo que nos permite una fácil, una fácil movilidad y mediciones rápidas de pH. Ustedes han visto que medir pH es lento. Acá está la membrana porosa de un ion líquido, de unión líquida. Acá está la alta concentración de ion hidronio y acá está la baja, donde podemos medir la concentración. ¿Cuáles electrolitos no cumplen dicho requisito para poder hacer como electrolito de soporte? El ácido de litio, el nitrato de amonio y el cloruro de potasio. El potencial de simetría, a ver cómo se reduce la pared interna, la pared externa. ¿Ya? Este es el potencial que se indica. Este es el potencial de la membrana, que ya hablamos, el potencial de electrorreferencia, la densidad, el potencial de flujo de corriente y el de la muestra, el de la simetría. Acá es muy importante que el electrodo de referencia no esté dañado, porque si hay algún daño, algún problema con esta electrodo de referencia, va a influir en toda la medida. ¿Ya? Acá seguimos continuando, cómo se iba viendo a hacer, los cálculos matemáticos. Nosotros tenemos que este es a través de la ecuación de Nernst. Por eso, al final, la concentración nosotros tenemos que es potencial estándar menos 0,0592 logaritmo de las concentraciones internas y externas. ¿Ya? La concentración 1 de ion hidrógeno es la equivariable. Por lo tanto, tenemos que la concentración 2, o sea, la concentración interna es una constante. Por lo tanto, pasa el signo sumando. Por lo tanto, así tenemos o podemos calcular el potencial e indicador. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podemos calcular el potencial de celda de nuestro de nuestro pHímetro. Sería de repente interesante verlo, pero más en el área de físico-química. No sé si lo alcanzaron a ver o no, que yo parece que no les hice el laboratorio, ¿sí? No, profe. Ya. Acá algo importante.
el coeficiente de selectividad. ¿Cómo sabemos que solamente va a tener este intercambio iónico con ion hidrógeno y no va a tener con otro analito que sea un interferente? ¿Ya? En la práctica se comprueba que la respuesta de un electrodo selectivo no es solo hace una sola especie, sino que puede ser a diferentes iones presentes en la solución, que, pueden, que van y pueden originar algún eh, imperfecto, algún error en la medida de nuestra muestra. ¿Ya? Esta circunstancia obliga a inducir un nuevo término a la ecuación de electrodo, que se tiene en cuenta en este tipo de influencia, que se trata de que sea una influencia mínima, una pequeña cantidad que influye en nuestra detección. Entonces calculamos el coeficiente de selectividad. Se expresa como, se expresa como M sobre la respuesta de dicho electrodo. Tenemos que el potencial es igual a la constante más la concentración de hidrógeno y la constante de coeficiente de selectividad. Los valores de esta constante deberían oscilar entre 0 o máximo 1. Debería ser un valor bien bajo para, entre más selectivo, más cercano a 0. Y si son superiores a 1, ya no estaríamos hablando de ion selectivo. El electrodo de vidrio en medios fuertemente alcalinos responde tanto a los protones como a los iones sodios. Error alcalino. ¿Ya? Incorporándose óxido de aluminio, óxido de boro, etc. Estos metales dañan el electrodo y se han diseñado electrodos sensibles para litio, sodio y amonio, apenas afectados por la concentración de iones protones presentes en la superficie y, y altos sensibles. Ahora, otra, otra variable que nosotros podemos medir es la energía libre de Gibbs, tanto en el exterior como en el interior de nuestro electrodo. Para la energía libre de Gibbs tenemos que es igual a los números de moles, números de moles, constante faradaica y potencial exterior. O podemos verlo también como energía libre de Gibbs es igual a la constante, a la energía libre de Gibbs estándar, más RT, logaritmo natural de la actividad iónica. Entonces simplemente reemplazamos la ecuación 1 y la ecuación 2 por lo que son iguales, tenemos este ecuación. ¿Ya? Menos número de moles, constante faradaica, potencial externo, es igual a la energía libre de Gibbs estándar, más RT, logaritmo natural de la actividad iónica. Donde en la potenciometría existen dos tipos de actividades de la membrana, una interna y otra externa. Por lo tanto, aquí solamente vamos a ver la actividad iónica externa y interna y externa. Seguimos, despejamos esta solución y nosotros queremos ver el potencial eléctrico externo. Por lo tanto, esto pasa dividiendo. ¿Ya? Potencial externo y podemos ver que este potencial externo es igual a potencial indicador externo menos interno. Reemplazamos potencial externo aquí y vamos a estar teniendo esta ecuación, donde tenemos que una constante, este también, y este también. Solamente influye la, RT-NF de logaritmo de actividad de la actividad iónica externa de la solución. Aquí tenemos cómo se calculó
la constante. Poniendo los valores de R, suponiendo que se trabaja a 25 grados Celsius y se puede en esta ecuación. ¿Ya? Acá está en volts y acá está en milivolts. ¿Ya? En la potenciometría directa, nosotros vamos a ver el potencial indicador, cómo va variando. ¿Ya? Hay que dar el referencia constante y este tiende a cero. ¿Ya? Por lo tanto, el potencial de celda va a ser la constante más o menos el 59,2 milivolts dividido el número de moles por el logaritmo decimal de la actividad iónica, tanto de los cationes como los aniones. ¿Ya? Entonces, tenemos que la actividad iónica es igual al coeficiente de actividad iónica por ion, por la concentración del ion. Entonces, reemplazamos y obtenemos esta ecuación. Por definición operacional de pH, la UPAC recomienda definir el pH en función de cómo se realiza la muestra. Se puede medir mediante un buffer o un potencial de celda. Esto es lo que pasa dentro del equipo para poder calibrar. ¿Se han dado cuenta que siempre tenemos que calibrar el equipo antes de poder usarlo? Sí, Disculpen el poco tiempo que llevo en esta universidad, pero acá, ¿cómo los calibran? ¿Por buffer o por una solución estándar? Más común, lo que yo he visto por Por diferentes más. soluciones. Buffer, ¿sí? Sí, Se regiría por donde aquí veríamos tres soluciones diferentes y acá está por los electroiones metálicos. ¿Cómo se comportaría? Para cationes, el electrodo de referencia es solamente plata, es plata cloruro de plata, y para los redox, para que la especie se oxide y se reduzca, se utiliza por lo general platino. Electrodos metálicos, acá está otro electrodo de referencia, que es la gota de mercurio. Nosotros ya hablamos que estos calomelanos ya no se deberían usar. ¿Por qué no se usan estos? La gota de mercurio es el electrodo de referencia, a pesar de que es el electrodo de referencia más estable, porque son tóxicos. porque son tóxicos y tienen un gran impacto medioambiental. Nosotros no somos ingenieros ambientales, pero desde nuestro punto de vista químico, nosotros tenemos que aportar. Además que hasta ya tenemos muchos metales pesados, ¿para qué vamos a seguir añadiendo más al sistema, al medio que nos rodea? Los electrodos de referencia, plata cloruro de plata, sabemos el potencial estándar que tiene. Este siempre es referente a qué electrodo de referencia. Porque acá tenemos nuestro potencial estándar, pero aquí en esta referido, a cual yo refiero todos mis potenciales estándar, electrodo normal de hidrógeno, electrodo estándar de hidrógeno. Otros electrodos de referencia, este es el de gota de mercurio, de nuevo, que también es de cadmio. ¿Por qué tampoco suele utilizado el de cadmio?
Porque también el cadmio es tóxico y dañino a las personas. Es una membrana de reconocimiento iónico que ve la diferencia entre cambio iónico, con lo cual podemos medir la conductividad. Los electrodos de ion selectivo generan una migración, ¿ya? Por lo tanto, su potencial de respuesta es una migración selectiva a través de la membrana. Los líquidos, superficie y ajuste de cargas dependen de la diferencia de potencial, no una diferencia de las cargas. Ya, niñas. Pero generalmente todos estos, estamos hablando de todos estos electrodos analíticos, dependen, el flujo corriente depende de tres factores: la migración, la difusión y la convección. ¿Ya? ¿Qué es la migración de iones? ¿O no se lo han pasado nunca en instrumental? ¿O han tenido instrumental? ¿Ustedes sabían que la corriente eléctrica se ve por migración, difusión y convección en todas estas medidas? No, no me acuerdo. Porque aquí dice que todo esto se ve por migración. Lo que es electrodo de ion selectivo, es que un electrodo migre y vaya moviendo. Porque diferentes técnicas, como las técnicas electroanalíticas, fotometría, fotometría de pulso cuadrado, diferencial, todas se ven solamente por difusión. La difusión es un proceso termodinámicamente espontáneo, donde los iones migran a donde no migran, pero difunden hacia un campo de potencial. En cambio, la migración es que vayan desplazándose y haya un movimiento fuera de la camada eléctrica. La camada eléctrica es de 20 a 30 micrómetros. Ese es el que hay. Otra es la convección. La convección es cuando hay un movimiento externo. Por ejemplo, cuando agitan una solución. Se han dado cuenta de que da un potencial más alto cuando ustedes agitan una solución o una conductividad más alta entre más agitan la solución. ¿Se han hecho titulaciones conductimétricas así en laboratorio? No, no hemos hecho esas titulaciones. Bueno, entonces tenemos que ver a ver si podemos hacer laboratorios para que lo vean de forma práctica, siempre y cuando la pandemia lo permita y autoridades sanitarias también lo permiten. Niñas, el primer laboratorio, sí o sí, yo lo quiero hacer online, ¿ya? Porque va a ser el laboratorio de cómo se va a evaluar, cómo, cómo, eh, cómo encontrar el error, cómo encontrar la incertidumbre y cómo calcular el límite de detección de la máquina o del instrumento. ¿Les parece? Porque así se los puedo hacer y queda grabado para cuando tengan que hacer los cálculos. ¿También ustedes han hecho la primera y segunda derivada de alguna medida? En analítica, instrumental, ¿se acuerdan o no? Para ahí yo meter ahí todo. Profe, puede hablar un poco más fuerte, no escucho casi nada. Ya, disculpen.
Eh, ¿Qué le iba a decir? El primer laboratorio yo se los quería hacer online, 100% online. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñarles a medir límite de detección, incertidumbre, el error intrínseco del instrumento y enseñarles cómo yo quiero hacer el informe. Yo creo que ya subí la rúbrica a la plataforma, ¿o no? ¿Alguien la ha visto? Yo el otro día me metí al portal nuevo y no me salía nada. Me metí a ver si había subido el libro y no me salía nada. O no sé ¿Sí? cómo se usa. Es que ¿Alguien lo ha nunca lo visto? había usado. ¿Alguien lo ha visto para yo le hago una breve introducción de cómo se utiliza? ¿O no? ¿O ya alguien la ha visto, ya ve? Porque yo subí el libro, subí 2 libros. Tenía 3, pero era uno en español, uno en portugués y otro en inglés. Yo sé que el portugués se entiende más leyendo que escuchando. Tiene mucha, se da para entender. Por eso también lo subí. ¿Ustedes lo vieron o no lo han visto? ¿Alguien ha visto la plataforma, los libros? No, yo no. Yo no, Valeria, Dayan, Javiera. No, profe. No. ¿Saben cómo verlos? ¿Ver si están los libros? No. ¿Quieren que le haga No, un mini aún no. tutorial ahora? Ya, por favor. Sí, profe. Por favor. Para mí es ganar a ganar porque así veo que ustedes sepan, yo conforme porque van a hacer ¿ven lo que estoy viendo? Estoy en la plataforma Zoom, en Reuna. ¿Lo ven, niñas? sí, Sí. Perfecto. Virtual, entro usuario, se le cargó, lo hago, laboratorio de técnicas electroanalíticas. Sigo avanzando, sigo avanzando. Llego a la primera unidad, cambio de primera unidad, al final, y acá están rúbricas de informes, de ejercicios, libros. ¿Lo ven? Y yo aprieto. Por ejemplo, quiero la rúbrica de la rúbrica de los informes. ¿Ya? Ahora, ¿lo pueden ver ustedes o no? ¿Alguien se puede meter para decirme? ¿Ven lo que hice, no? Sí, sí, profe. yo también me quiero hablar. Que alguien lo haga y me diga si pueden ver ahora los libros y las rúbricas. ¿Me avisan, por favor? Profe lo subió a la cátedra. Sí. Primera unidad.
Sí se ve. Ahí ustedes me van diciendo si van entendiendo el portugués. Porque hay un libro en portugués. No creo que sea muy difícil. Nosotros tenemos el primer laboratorio el día 26. ¿Ya? El día 26 de noviembre. La cátedra en teoría termina antes que los laboratorios. Sí, profe, a mí igual se me ve. Ahora acá vamos a ver cuáles son las titulaciones potenciométricas directa, indirecta o titulaciones potenciométricas. Titulaciones potenciométricas van a haber un punto inicial, punto final, vamos a titular y va a haber una diferencia potencial que vamos a ir añadiendo. ¿Ya? Son sensibles al titulante, pero estas titulaciones potenciométricas, la diferencia, posible factor que puede influir, que el titulante no solamente puede generar esta fracción redox con el analito titular, sino que puede hacer reacciones indirectas no deseadas, pero también va a generar una diferencia potencial. Por lo tanto, esto no es tan selectivo cuando nosotros tenemos una muestra compleja. ¿Ya? Y acá están las ventajas. Se pueden titular muestras turbias o coloreadas. Por ejemplo, ustedes podrían titular el ácido fosfórico en una Coca-Cola con fenolftaleína, porque es una titulación ácido-base. ¿Podrían hacer eso? ¿Encontrar la concentración de ácido fosfórico? No, porque el negro de la Coca-Cola no va a dejar que se vea el color cuando cambia a rosado. Entonces vamos a tener un error grande. Otras ventajas que se pueden detección de especies insospechadas, se pueden ver especies que no pensábamos que estaba ahí, no es resultado confiable, no es visual, sino que es por número, y no existe un indicador visual. También se puede automatizar, este proceso puede llegar a tal potencial y podemos hacer ya, que ya paró. Las desventajas que consume más tiempo de las titulaciones clásicas, se pueden procesar datos para obtener se deben procesar los datos para tener el volumen final, y acá es como se mide en la práctica. Soluciones ya coloridas, más difíciles, y son más sensibles que la titulación normal. Ya podemos ver cómo vamos a nosotros ver nuestra titulación de la Coca-Cola, ¿ya? Porque es una titulación potenciométrica. Donde vamos a tener nuestro electrodo de pH de membrana de vidrio, que es un electrodo potencial. Vamos a tener nuestro titulante, que en este caso va a ser hidróxido de sodio, y nuestra muestra titular, que va a ser así la muestra de eh, Coca-Cola. Pero primero nosotros vamos a tener que hacer otra cosa. Nosotros tenemos que calcular, eh, medir bien la concentración exacta del hidróxido de sodio. Por lo tanto, vamos a utilizar KHP, que es un patrón primario, para encontrar la concentración exacta del hidróxido. Y como se mide en la práctica, nosotros vamos a ver esto siempre que haya solamente un punto de equivalencia. En el caso del ácido fosfórico, ustedes pueden ver que tienen 3 puntos de equivalencia, porque tienen 3 protones de hidrógeno, ¿cierto? Pero acá vamos a ver uno. Acá vamos a ver, y nosotros calculando
podemos determinar que este es el punto de equivalencia. Como nosotros somos humanos y tenemos errores, podemos calcular el punto de equivalencia con la primera derivada, que nos va a quedar de esta forma. Y para tener una mayor exactitud. Pero, si la constante es muy pequeña, conviene hacer la segunda derivada, ya que no va a tener esta inclinación, esta curva, porque ustedes pueden ver que esta prolongación depende de la constante de acidez o la constante de disociación. Si yo tengo una constante más pequeña, que va a ser más pequeño, va a prolongarse acá, y disminuye la constante aquí. Y en el caso del tercer protón del ácido fosfórico, nosotros no vamos a saber nada sin derivar ni primera y a veces ni la segunda derivada va a servir para ver el tercer punto de equivalencia. ¿Ya? Estos datos y cómo derivar la primera y segunda podríamos verlo en la próxima clase. ¿Les parece? Les Sí, traigo una profe. muestra. Ya, profe. Aquí están los volúmenes y cómo es la primera y segunda derivada. Aquí está en general, pero se los quiero hacer paso a paso la clase que viene. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y aquí sería. ¿Ya? Esto es como se logra el resultado final y acá la primera derivada. Ya, niñas, este fue el segundo módulo. La próxima clase vamos a ver la primera y segunda derivada. Voy a dar un ejemplo eh, con otros ácidos, con otros poliácidos. Y nos vemos el viernes. ¿Alguna duda, consulta, algo que me quieran decir, niñas? ¿Van entendiendo? ¿Se les pone un poco complejo? Cuéntenme. ¿Nada que decir? Entonces nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Ya, profe. Chao, profe. Cuídense. Ustedes igual, cuídense harto.